Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde usted esté viendo este video. Le damos la bienvenida. Esta es nuestra segunda entrevista. Sí, no es un conversatorio, más bien. Es un conversatorio que estamos sosteniendo con diferentes personalidades sobre los temas que nos competen a nosotros, que son fundamentalmente comunicaciones integradas, comunicaciones estratégicas, marketing, en todas sus variedades de contenido, experiencial, neuromarketing, sobre todo mucho lo que tiene que ver con gestión empresarial, cultura corporativa, branding interno, branding. Son temas que nos han apasionado a nosotros desde hace años, desde que estudié la primera vez en la universidad y ahora en este segundo tour. Tengo la dicha de tener aquí presente a uno de los catedráticos que ha sido una escuela novedosa para mí. Recuerdo que cuando llegué a la universidad me preguntó, no sé si recuerdo, usted dice, ¿y a usted, Matamoros? Me dice, ¿no le da pena que un joven de 27 años le dé clase? Hombre, le digo yo, ¿por qué? Sería creer que lo sé todo y no es cierto. He aprendido muchísimo en estos últimos 4 años en la universidad, sobre todo la incursión al mundo digital, que yo pues no soy una persona, no me es connatural la era digital. Yo no nací en la era digital, sino que he tenido que entrar a la fuerza. Y este es el tema, uno de los temas que vamos a tratar esta noche, porque me gusta esta palabra de Fu Manchu, esta frase de Fu Manchu. Ya voy a dar paso a la presentación de quien me acompaña, pero quiero que quede claro hacia dónde vamos. Esta frase de Fu Manchu me gusta mucho, dice, ¿qué es más fácil decirle a la gente? Llénese de tecnología digital y abandone todas las áreas que tienen que ver con el contacto personal. Después de todo, todavía tenemos empresas que son importantes en el área de contacto con persona a persona, la interacción persona a persona. Entonces, ¿qué es más fácil decirle a la gente? Cómprese toda la tecnología, llénese de tecnología o hacer una inmersión en el campo de la gestión y de la organización, que es más complicado, hay que convencer a mucha gente y se vuelve, digamos, difícil. Voy a introducir a la persona que me acompaña esta noche. Él es el licenciado Kevin Salazar, es uno de los catedráticos de la Universidad José Matías Delgado, Escuela de Comunicaciones. Es una persona que tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y tiene una maestría en Marketing de una universidad española, y ha sido, como dije, una persona que me ha inspirado mucho a incursionar en muchas áreas novedosas del área de comunicaciones. Yo le doy la bienvenida, voy a esperar a que él se termine de presentar el solito, ¿verdad? Voy a dar chance de que se termine de presentar el solito y después vamos a entrar en materia con estos temas muy interesantes que nos competen esta noche. Marketing digital versus cultura corporativa. ¿Por qué este conflicto, esta dinámica, esta dialéctica que ha surgido entre ambos campos del saber? Lex Salazar, bienvenido. Échese su introducción, ¿verdad? Gracias, Ernesto, te agradezco mucho. Para mí es un placer estar contigo y quienes nos estén viendo en nuestras diversas plataformas. Te comento en primer lugar ese contexto antes de presentarme, ¿verdad? Que cuando yo te vi por primera vez, para mí fue un reto porque tenía que ver el tema del discurso pedagógico. Yo siempre he pensado que no importa en qué edad la gente esté aprendiendo, sino que la capacidad de construcción que tengamos. Y yo cuando tenía en mi salón de clase, tuve la mentalidad siguiente: aquí voy a poder construir porque vamos a compartir dos visiones de mundo generacionales en un solo sentido. Entonces, en eso quiero hacer el contexto. Ahora voy con gusto a presentarme. Hola, mi nombre es que...
Una pausa, César. Necesito que levante el volumen porque se le escucha bien, pero se le escucha bajito, ¿verdad? Necesitamos que le suba a los decibeles ahí, por favor. ¿Hoy me escuchas fuerte y claro, Ernesto? Hoy le escucho más claro. Perfecto. Mi nombre es Kevin Eduardo Salazar Racinos. Soy docente a tiempo completo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Desde el 2012 he logrado incursionarme en el mundo de las comunicaciones. Y también quiero aprovechar cómo ha sido esa experiencia. Desde el 2012 al 2016 fui periodista en el Diario de Hoy, en la revista Día 7 y coeditor en el periódico Más. Desde el 2014 soy profesor universitario tanto en la Escuela de Ciencias de la Comunicación como en la Escuela de Diseño de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Desde el 2016 soy docente a tiempo completo y me dedico al área de investigación donde tengo intereses particulares. En la parte social me gusta el tema de educación, seguridad alimentaria, migración y salvaguarda. En periodismo siempre ha sido el proceso periodístico y electoral. Por supuesto, mis funciones en comunicación estratégica y el tema que nos atañe ahora, marketing. En mis lógicas de formación, soy docente en letras por la Escuela de Jóvenes Talentos en Letras de la Universidad Dr. José Matías Delgado, por supuesto, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Aprovecho para afirmar lo que Ernesto nos dijo. Yo soy maestro en Dirección Estratégica y Marketing y también poseo próximamente el título de maestro en Docencia Universitaria por la Universidad Modular Abierta y tengo dos formaciones complementarias, un posgrado ejecutivo en transformación digital por la Escuela de Negocios de la Innovación y Emprendedores y actualmente estoy cursando un diplomado en innovación, en dirección estratégica de la innovación con IPKI. Así que espero yo que en este conversatorio que tengamos, lo poquito que yo he logrado ganar, poder contribuir en el desarrollo del conocimiento. Hay un problema con el micrófono y necesito que se pegue más al micrófono porque estamos teniendo un nivel bajo, se le escucha, pero se le escucha nuevamente muy bajo. Hay momentos en que se levantan los decibeles porque usted está pegado al micrófono, pero hay un momento en que el micrófono nos está fallando. ¿Hoy sí, Ernesto? ¿Me escuchas? Sí, hoy sí le escucho mejor. Han de ser mis audífonos. Cuando se conectan por Bluetooth, de repente tienen la maña de escucharse bien y después se alejan. Ok. Vamos a entrarle al tema aquí para que no se nos vuelva extremadamente largo este conversatorio. Aquí hay un tema muy importante que el siglo XXI definitivamente es un siglo disruptivo. Ha destrozado no solo la teoría, sino que ha destrozado el campo de la producción audiovisual, televisiva, periodística. En las áreas de comunicaciones ha sido una revolución tremenda. No me refiero únicamente al contenido, sino que todo lo que tiene que ver con la disciplina, de cómo se elabora, cómo se produce. Entonces, este campo de las comunicaciones ha visto, digamos, un choque frontal con el siglo XXI. Entonces, aquí, dígame, ¿qué es lo que usted opina, además de las tecnologías, qué es lo que más ha sufrido en el área de las comunicaciones en el siglo XXI? Yo te quiero dar una apreciación general sobre lo que ha sucedido en el siglo XXI. Pero antes de darte esa apreciación general, partamos de una definición bien clara, Ernesto. ¿Qué significa digitalizar? Porque en eso se caracteriza el siglo XXI. Digitalizar significa procesos por el que la tecnología digital se implementa en la economía en su conjunto, afectando la producción, el consumo y la apropiación. Tres pilares claves: producción, consumo y la propia organización. Entonces, esto incluye a la comunicación. ¿Y por qué vamos a hablar de la comunicación? Hay una definición que a mí siempre me ha gustado, a pesar que tiene sus años, es desde el 2004, pero tiene vigencia actual, y es la de Tironi y Carvalho, que en su libro Comunicación Estratégica, ellos definen la comunicación como una práctica emergente de la maduración que experimentan los campos de la comunicación en la modernización de la sociedad. Esto atañe perfectamente a lo que McLuhan
comentó en su momento que la tecnología se convertiría en una extensión del hombre, en la actividad del hombre y de la mujer. Entonces ahí está el campo de las comunicaciones. Pero esto también no solamente se queda en los que somos especialistas en comunicación, esto ha llegado a otros ecosistemas de la sociedad. Entonces, fíjate bien, la comunicación también la debemos entender en otros campos disciplinares como la economía, la sociología, la antropología, como un proceso interpersonal en que las personas intercambian información entre sí mismas mediante códigos verbales y no verbales con la intención de influir en la conducta de otros. Entonces, eso implica que dentro de las organizaciones de cualquier sector industrial, comercio, etcétera, las personas son claves dentro de un proceso de transformación digital que ha provocado la pandemia. Y aprovecho a hablar de la crisis de la COVID-19 porque está arraigado en lo que tú me estabas manifestando en tu interrogante. Y es que el nuevo modelo económico respondió a una primera necesidad, el distanciamiento social provocado por un virus que nos llevó a digitalizar la actividad productiva y humana. Entonces se modificó. ¿En qué fundamento esto, Ernesto? Para poder afirmar que la digitalización es clave en todos los sectores. Quiero basarme en un estudio que hizo Analytica Marker en el 2020, justo cuando cumplimos un mes de estar encerrados, que reveló cambios en el comportamiento de las personas y la nueva economía. Y aquí está el mundo de las comunicaciones. 6 de cada 10 salvadoreños tienen la perspectiva que la normalidad pre-COVID no va a regresar. Ese es un dato claro. Entonces nos abrimos a posibilidades de tener un nuevo modelo híbrido para interactuar en la sociedad. Yo me atrevo a teorizar que esto es un paso para una sociedad cuántica, pero hablar de una sociedad cuántica implica un tema más largo, pero lo vamos a dejar hasta ahí por el momento. Entonces, como una nueva normalidad, esto implica que los consumidores van a valorar más su salud, van a ser más exigentes con las normas y van a crecer las destrezas digitales. Y entre las destrezas digitales está la forma de comunicación que tanto corporaciones y las personas van a establecer para asumir los retos de la cuarta revolución industrial. ¿Quiénes han sido los protagonistas durante la crisis de la COVID-19? Pues las empresas de telefonía y de Internet, generando todo un ecosistema digital para la educación, para el trabajo remoto, las compras en líneas, entre otras. Pero fíjate bien, las televisoras y los periódicos digitales han tenido un incremento muy fuerte. Lo mismo ha sucedido con plataformas educativas y también con herramientas de productividad remota, así como en aspectos de servicio como el delivery mediante plataformas de comunicación como UA, Uber Eats, etc. Entonces, hay un cambio radical en esto. Entonces, lo que ha implicado esta disrupción del siglo XXI es que las personas tenemos nuevas formas de buscar información. Y en el caso de El Salvador, la crisis de la COVID-19 nos aceleró cambiar la dinámica de los procesos de compra. Esto implica que nosotros, para poder estar informados y tomar acciones, hoy buscamos más las redes sociales, vemos la televisión, pensamos en nuestros hobbies personales, buscamos también actividades educativas, emocionales y laborales. En palabras más simples, Ernesto, las plataformas que un salvadoreño busca para informarse han sido en un 82.4% mediante redes sociales como Facebook, 72.7% por medios análogos como la televisión, 40.5% lo ha hecho por Twitter, 33.8% de los salvadoreños por la prensa digital, un 15.3% por WhatsApp y un 15% en Instagram. Ahora, ¿qué sucedió con la industria de la comunicación? ¿Y por qué ha sido importante la tecnología inmersiva y disruptiva? El impacto más grande que tuvimos durante la cuarentena, quienes nos dedicamos a comunicación, es que las noticias en vivo a través de redes sociales incrementaron de una forma exorbitante, generando una frecuencia de consumo informativo de 3.07 horas promedio en los salvadoreños. Esto implica que el salvadoreño buscó estar informado siempre de aspectos económicos. ¿A qué me voy a referir con la economía? A entender cuál es
consecuencias de las actividades en producción y consumo. Luego el salvadoreño estuvo preocupado por la información médica y luego estuvo interesado en aspectos de política, actividad religiosa o entretenimiento personal. Entonces, Ernesto, todo esto también provocó cambios en la comunicación entre organizaciones y personas para acelerar el comercio electrónico que le fue de forma abrupta, de la noche a la mañana. Pero aquí las industrias tuvieron una gran oportunidad porque los intereses de consumo cambiaron. La gente estuvo interesada, además de la información, en adquirir productos de limpieza, en comida, agua embotellada, medicina, comida rápida, etc. Entonces, ¿qué evidenció la COVID-19 para lo que nosotros no estábamos listos ni educados a enfrentar? La incertidumbre. Entonces, los salvadoreños hemos previsto al futuro qué tipo de consumo vamos a necesitar. Uno, las conexiones a Internet para poder establecer comunicaciones en tiempo real con nuestros familiares, compañeros de trabajo u otros intereses. En la medicina, en el streaming y otros productos de necesidad básica. Y yo considero que la industria del streaming tuvo un gran auge para poder tener un impacto en el tema de las emociones que provocaron el encierro, que es un nivel de estrés, y hay que buscar las alternativas para poder afrontar ello. Entonces, Ernesto, quiero cerrar tu primera pregunta con las siguientes alusiones por las que la tecnología puede ser clave en nosotros, ya sea para los que nos dedicamos a comunicación o para otros sectores. Y es que afrontar la innovación disruptiva implica, uno, tomar las decisiones con los datos. Los datos son la nueva moneda en la economía y vamos a poder predecir y analizar comportamientos gracias a instrumentos de inteligencia artificial y la ciencia de los datos. Segundo, que esto conlleva a entender a los clientes y adaptarnos a nuevas velocidades. En un tercer punto, hay que transformar la cultura interna desde adentro, empezando con las personas. Y por último, dejar de ir a rebufo con la tecnología. Entonces, a eso nos enfrentamos en el siglo XXI desde las tecnologías de la información y comunicación en nuestro sector y en otros apartados que vienen a sumarse a configurar la cuarta revolución industrial. Hay aquí un tema interesante, usted lo acaba de decir. La gente se ha visto expuesta a un estrés espectacular porque el cambio disruptivo trae cambios en actitudes, en normas, en procedimientos, en todo, y ha sido a la fuerza, es decir, no ha sido, digamos, un acto voluntario, casi nunca lo es, una transformación de esta naturaleza, pero sí ha sido un acto a la fuerza, no solo porque el COVID se impuso con una tasa de mortalidad exagerada, creo que nadie se lo esperaba, sino porque además de eso sucedió en un momento en que ya de por sí había una dinámica de cambio, esto lo único que fue acelerarlo, ¿no? Entonces, este es el tema, digamos, medular aquí del asunto. Tenemos un cerebro que ocupa el 20% de la energía de nuestro cuerpo, hay una área del cerebro que se llama ganglios basales, que es el que se ocupa de toda la automatización y es el que se resiste al cambio. El cambio no es fácil para el ser humano porque implica consumo de energía y el cerebro es Aragán. El cerebro es un poco Aragán económico, dicen los neurocientíficos. Y entonces aquí viene el encuentro entre el marketing y la cultura corporativa. ¿Y por qué es que hasta este momento no hemos logrado, los que estamos trabajando en ese campo, que los gerentes, exceptuando, digamos, las grandes empresas que efectivamente han tomado carta en la materia, pero empresas medianas y empresas pequeñas, por considerarse medianas y pequeñas y porque eso construye un mundo, como te acaba de decir, el lenguaje crea realidades y cuando yo soy un empresario mediano me revisto de ello y genero todo un sistema, ¿verdad? No solo de comunicación, sino que de identidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo penetrar, cómo romper ese esquema? Porque obviamente hoy
La gente se ha vuelto más exigente, usted lo dijo, mucho más exigente porque está empoderada con una cantidad de información exagerada en su mano, basta un teléfono, usted aprieta un botón y usted tiene toda la información que usted desee sobre cualquier cosa del mundo, cosa que hace 30 años no era. Toda la comunicación era unilateral y usted se recuerda, nosotros éramos titiriteros del mundo entero, ¿verdad? Hoy no, hoy el mundo se le planta a los medios y o se vuelve co-creador con ellos o los desecha. ¿Me explico? La gente no creo que quiera deshacerse de los periodistas ni de los comunicadores, quiere que se suba, ¿verdad?, al nuevo esquema y que se vuelva partícipe de la dinámica social que hay. Entonces, ¿cómo lograr que los gerentes entiendan que el área de cultura corporativa, identidad corporativa, todo lo que tiene que ver con el branding interno, que nuestros trabajadores se crean el cuento, cuenten el cuento? Ellos son prosumers, ellos son generadores de contenido. Y yo puedo estarle diciendo a la gente, mire, mi empresa es la mejor, pero no es lo mismo que yo le diga mi empresa es la mejor, mi universidad es la mejor, a partir del aparato de catedráticos y de gestionadores administrativos de la Universidad Dr. Matías Delgado, que yo, como alumno de la Universidad Dr. Matías Delgado, lo diga y lo diga en público y construya contenido que defiendan a la universidad. Yo me vuelvo un evangelizador de la marca porque soy parte de ese sistema. ¿Cómo hacer desde su punto de vista para romper esta dialéctica que se ha generado entre el marketing digital y la cultura corporativa? Yo creo que para poder tener la diferencia de ambos, hay que hablar sobre el poder de la cultura organizacional. Y vamos a partir de la definición de qué es una cultura organizacional. Fíjense bien, la cultura organizacional es el conjunto de creencias, valores, pautas conductuales compartidas y no escritas por todos los miembros de una organización. Por lo tanto, todo se centra en comportamientos organizacionales. Ese es el primer punto de partida que quiero retomar. Entonces, en el ámbito del marketing y la cultura organizacional, funcionando con la cuarta revolución industrial, hay que tener en cuenta que la digitalización en combinación con el branding interno está enfocada en 4 cosas: empoderar al colaborador, enamorar al usuario, transformar el producto o el servicio y optimizar operaciones. Ahora, lo que ha sucedido aquí es que dentro de la cultura organizacional se cometen los 7 pecados capitales de la innovación. Y en eso quiero hacer énfasis, porque lo que tú estabas afirmando, Ernesto, sobre el tema del lenguaje, las ideas y la implementación, tiene los siguientes componentes. Yo creo que cuando hablemos sobre qué es una idea, hay que tener en cuenta que las ideas, que son aquellas que provienen de la cabeza, que son un concepto, un elemento abstracto, se buscan explicar y describir. Entonces, cuando tenemos conceptos abstractos, nosotros utilizamos el lenguaje. Entonces, el lenguaje nos ayuda a ubicar y cómo darle lógica a ese pensamiento. Entonces, el lenguaje ayuda a romper paradigmas, pero al romperlas vuelven nuevos conceptos. Entonces, ¿a qué quiero referirme con esto? Que las ideas son pensadas, es decir, empiezan a rodar. El prestigio de la idea, cuando empiezan, tienen 2 cosas maravillosas: la experimentación y la credibilidad. Entonces, las ideas empiezan a tener credibilidad cuando empiezan a ser experimentadas y tienen un lenguaje diferente. Y eso implica la cultura organizacional. Bajo esto, quiero mencionarte los 7 pecados capitales que cometemos dentro de la innovación con las lógicas de la cultura organizacional. Y la primera es creer que las metodologías impulsan las mejoras continuas. Ahora, quiero tener en cuenta a qué se refiere creer que las metodologías impulsan las mejoras continuas. Nosotros pensamos que al comprar una metodología, que una metodología es un pensamiento de un tercero que te dice cuál es la forma y cuál es el contenido, no puede ser compatible con tu realidad. Entonces, estamos en momentos claves en que la cultura organizacional, cuando se enfrenta a procesos de innovación y transformación digital, tiene 3 aristas claves: transformar personas, transformar procesos y transformar metodologías.
herramientas. Entonces, estos tres elementos deben pensarse en que la innovación va más allá de una metodología. No hay que ponerle límites, porque las metodologías solo impulsan la creatividad, más no impulsan la innovación. Entonces, como segundo pecado capital, no podemos confundir la mejora, la creatividad y la innovación. Y usted me dirá, pero ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la mejora, la creatividad y la innovación con temas de marketing y la cultura corporativa? Por supuesto que tienen que ver, porque cuando hablamos de estos dos pilares, estamos hablando también de cómo hacer los cambios predeterminados para extender los límites, es decir, mejorar los procesos, las políticas de comunicación. Entonces, implica también repensar lo que ya se pensó. Es quebrar lo preestablecido y trabajar, fíjense bien, en lo no previsto. Eso es lo que debemos tener en consideración. Entonces, la innovación nos ayuda a plantear las ideas y a ejecutarlas, y eso está muy latente en la cultura organizacional. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en las culturas organizacionales y que estas van a transitar hacia el marketing o la comunicación integrada al marketing? Uno, hay que repensar la ventaja competitiva, tanto en productos y servicios con enfoque en realidad aumentada y virtual, como nuevas estrategias de comunicación digital. Dos, tener infraestructuras más ligeras, es decir, pensar en las velocidades de adaptación y flexibilidad en equipos, en procesos y en personas. Y tres, hay que generar que nuestras marcas se enamoren. Y por último, facilitar la internacionalización del modelo de negocio. Ahora, todo esto, Ernesto y colegas que nos están viendo a esta hora del día, de la tarde o de la noche, es que todo está centrado en la personalización de la experiencia del usuario como punto de partida. Y esto lo quiero encuadrar en la postura de Tom Golding, quien teorizó el darwinismo digital. Él dice que la transformación digital de una empresa depende en un 99% de las personas y de su cultura. Entonces, este presupuesto propio viene de la teoría de Darwin, quien estableció que las especies que sobreviven no son las más fuertes, no son las más rápidas o inteligentes, sino son aquellas que se adapten a los cambios. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que adaptarse al cambio implica estar en renovación de conocimiento, porque el conocimiento nos permite, fíjense bien, poder salir de la iluminación de la mediocridad. ¿Y qué vamos a entender por mediocridad? Cuando establecemos un proceso mínimo en donde resolvemos un conflicto, el conocimiento lo que permite entonces es hacer esos cambios importantes. Ahora, esto que te estoy argumentando, Ernesto, viene en el sentido de lo que tú argumentaste en la presentación de este diálogo. Es necesario invertir, o como le dicen algunos hijos, gastar en tecnología y en innovación. Yo lo que te puedo decir es que transformar la cultura corporativa no es un gasto, y mucho menos es añadir un software a procesos obsoletos. Eso no es digitalizar la cultura, eso no es digitalizar las lógicas de comunicación y marketing. Entonces, digitalizar el marketing, la cultura organizacional, entre otros componentes propios de la empresa, es pensar en procesos más simples, porque innovar es renovar lo que está pensado para interactuar de nuevas maneras con la tecnología. Y quiero cerrar en esto este apartado de la cultura mencionando las 5 leyes de la transformación digital. Uno, hay que reevaluar la estrategia, los productos y los servicios de la organización para determinar si es viable a largo plazo. Dos, revisar a conciencia las capacidades digitales de la empresa. Tres, poner la experiencia del cliente en el centro de la estrategia corporativa. Cuatro, reclutar el talento tecnológico necesario para renovar la empresa. Y cinco, asegurarse que los directores o las personas que estén en puestos de alta toma de decisión se impliquen y lideren el cambio. Si los CEOs o los gerentes no están dispuestos a asumir y liderar el cambio, muy difícil una cultura corporativa se va a modificar. ¿Y por qué te planteo esto, Ernesto? Porque a veces ocurre como pecado capital que nosotros
damos paso a que la mejora continua, en vez de ser un elemento de motivación para poder tener cambios fuertes y que de verdad nos lleve a nosotros al éxito organizacional, lo que se está generando es una imposición de la mejora continua. ¿Y qué significa la imposición? Caer en la desmotivación, y caer en la desmotivación implica que tengamos errores y equivocaciones que no nos permitan conectar con el consumidor y sobre todo con las personas que tenemos adentro, porque las personas que están adentro son nuestros mejores embajadores. Entonces, si estos embajadores no están enamorados, mucho menos vamos a poder enamorar al stakeholder externo. Eso hay que tenerlo en consideración bajo esta perspectiva que te he explicado. Yo pienso que es genial esto porque Formanchuk habla, voy a tratar 2 puntos de Formanchuk que me parecen importantes. Y yo le voy a decir que por mi propia experiencia, la parte más dura ha sido esta. Y voy a decirlo claramente. Fíjense, dice él, la transformación del sistema broadcast, ¿verdad? De la comunicación a la comunicación en red. Hablábamos de cultura en masas, y yo me eduqué bajo todo el esquema teórico de cultura de masas y con el sistema broadcasting. Ha sido para mí durísimo que mi mente y toda mi, digamos, praxis de comunicaciones se convierta en el personaje central. Yo me convierto en el personaje central de mis comunicaciones integrado a una comunidad. Antes no era así. Yo era, dije, un titiritero. Yo estaba siempre detrás de cámara, detrás de la producción, era copywriter, detrás de toda la estructura organizativa, haciendo los mecanismos de comunicación, pero yo nunca fui el personaje central. Yo simplemente elaboraba, construía y emitía el mensaje. Ahora, y el canal es una muestra de la transformación profunda que ha sido necesaria en mi ser y en todos los que están conmigo en este ecosistema empresarial, que nosotros necesitamos ponernos nosotros al centro y conectarnos con todas las demás redes y las demás comunidades que también están en su propia dinámica de comunicación. Entonces, primero, el cambio del sistema broadcasting, cultura de masas, a cultura de red. Lo que usted estaba diciendo. Aparte de la tecnología, que la transformación, la revolución del marketing digital es sociológico más que tecnológico, es decir, tiene por supuesto un componente de tecnología que ha transformado todos los procesos de producción, todos los mecanismos a través de los cuales se elaboran los contenidos, pero en sí mismo esto responde a una necesidad, una demanda de conectarnos unos con otros. Este es un requerimiento sociológico. Y por el otro, el tema de que el que está adentro, el evangelista, el trabajador, también, como lo repito, también sale a la calle y ha sido maltratado y viene y publica. Ya a él no le importa si lo van a despedir o no, publica X o lo firma, X procedimiento, una gritada, un maltrato, lo publica y se nos viene la marca para abajo, ¿verdad? Completamente. Entonces se nos convierte en una crisis empresarial esta descentralización de las comunicaciones, ya no controlar todos los procesos de comunicaciones, sino ser parte de un universo inmenso que se comunica uno con otro. Entonces, esto es un desafío tremendo y los gerentes, creo que aquí hay una resistencia, mucho por parte del presupuesto, que este es el punto último, ¿es un problema presupuestario o es un problema conceptual? Yo creo que ambas cosas. Hay una resistencia de los gerentes y de los directores porque no han logrado comprender el alcance de la revolución e ignoran, digamos, el alcance de la revolución en términos de comunicación. Se recuerdan del sistema de broadcasting y aprendieron igual que nosotros con el sistema de broadcasting en el que ellos eran un espectador, no eran un productor de contenido, y contenido a todo nivel, no solamente contenido a través de las redes, sino contenido como director, contenido
indirecto, ¿verdad? Comunicación integrada indirecta, que tiene que ver y está conectada con todos los stakeholders, como usted lo dijo. Yo quiero darle las gracias porque nos hemos llevado más del tiempo necesario o del que habíamos planificado, pero creo que ha sido una cátedra muy interesante sobre este punto de cultura corporativa, y voy a darle el chance de que nos haga un cierre con este punto que tiene que ver específicamente con la confrontación del marketing digital y la cultura corporativa y todo lo que acabo de decir, el tema de los presupuestos y el tema de la resistencia, porque no se ha logrado entender en El Salvador todavía el filón de oro que hay en el transformar a los empleados. Es más barato mantener un cliente que conseguir uno nuevo, ¿eh? Y cuando toda la experiencia de marketing es wow para el cliente, este cliente multiplica el costo que nos pueda, en el que podamos recurrir, inferir o recurrir para poder transformar a nuestro empleado en un aliado estratégico, ¿verdad? Quiero que... Ernesto, quiero aprovechar para poder profundizar en algunos elementos que tú has dado. Yo considero que ya no podemos hablar en las lógicas de la comunicación en la cuarta revolución industrial sobre hablar a consumidores, ¿verdad? O en este caso a una gran cultura de masas, aunque la teoría sigue persistente, y ese es otro tema a hablar, y aquí hay que retomar a otros teóricos, que sería un tema de conversación pendiente, donde podemos hablar con Humberto Eco, pero no voy a hacer reflexiones en ello, sino que lo voy a conectar a las lógicas de la comunicación integrada al marketing. Yo considero que las nuevas reglas que ha impuesto la disrupción gracias a la COVID-19 y que en El Salvador se ha tardado en responder, porque la cuarta revolución industrial arrancó en el 2011 y nosotros hasta el 2020 una pandemia nos tuvo que indicar que teníamos que evolucionar. A la brava, pero teníamos que evolucionar. Entonces, en esa evolución hay que entender que hay unas nuevas reglas de la competencia organizacional que deben ser pensadas desde la planificación estratégica, retomando la identidad corporativa, llevándolo hasta el diseño de la estrategia comunicacional digital y, por supuesto, hablar de temas de presupuesto y de cambios. Y considero que hay reglas que hay que repensar desde nuestras trincheras. La primera es una experiencia del consumidor personalizada, es clave para el crecimiento exponencial. Ya con eso podemos desmitificar si realmente adaptarnos a las nuevas lógicas que nos ofrece la industria 4.0 es llegar a decir voy a perder dinero o no voy a tener las ganancias correspondientes. Creo yo que la idea de repensar la ventaja competitiva lleva a que todos los negocios tienen que empezar a co-crear en ese futuro que no existe. Podemos darlo con un ejemplo bien sencillo. Yo creo que cuando se habló de las computadoras y cuando se creó la computadora se pensó para entornos productivos, pero jamás se pensó que cada una de las personas íbamos a tener un ordenador nuevo en nuestras casas y que luego ese ordenador que tenía varios elementos se fue simplificando hacia obtener un aparato más sencillo. Ahora el ordenador está también en nuestro teléfono celular. Nuestro teléfono celular ahora tiene la posibilidad de instalar Word, Excel, generar cualquier tipo de contenido, etc. Entonces, creo que ese es el futuro que hay que ir imaginando. Dos, como una segunda regla, es que la información y los algoritmos son armas esenciales. Y entonces los algoritmos no son estáticos, sino que son dinámicos. Y tener un análisis del consumidor bajo las lógicas de la inteligencia artificial y el machine learning va a permitir que nosotros tengamos el éxito correspondiente. Una tercera regla es tener en cuenta que una compañía no compite entre sí, sino que dentro de un ecosistema. Y ver ese ecosistema en las lógicas de poder diversificar nuestros productos y servicios y poder generar enamoramiento. Y generar enamoramiento, Ernesto, es tener lealtad de marca. Y entre otros elementos que quiero ir centrando, es que la gente
dentro de la cultura organizacional y el diseño de trabajo, ahora son el motor social que va a impulsar la innovación, la va a ejecutar y la va a personalizar para cada cliente. Por esto, a los líderes les puedo manifestar, aprendan, imaginen y superen cualquier obstáculo para que las resistencias al cambio se superen. Yo creo que las resistencias al cambio se dan por miedo. Y entonces están esas zonas de confort en donde la gente no quiere perder los privilegios que ha obtenido. Pero es que innovar un negocio en nuevas dinámicas implica también perder esos privilegios dentro de la cultura organizacional para generar la transformación correspondiente y luego que nuestras planificaciones realmente se adecúen a los nuevos contextos. Ver el tipo de necesidades, qué es lo que nosotros vamos a repensar y qué necesita nuestro colaborador para empoderarlo. Y empoderarlo significa abrir espacios de aprendizaje y crecimiento. Y a veces pensamos que si le damos la oportunidad al colaborador de aprender, es que este se me va a ir para el otro lado. Yo lo formal y se me va a ir a otra empresa donde va a ganar bien, entre otros términos. Entonces también hay que enamorar internamente. Por ello, Ernesto, hay que desmitificar. Invertir en recursos humanos, invertir en comunicación no es una pérdida. Es una forma de ir fortaleciéndonos. Y sobre todo, porque para las dinámicas digitales, aplicar una metodología holística como el inbound marketing, que es tener una pirámide, es tener un embudo en donde yo pueda atraer, convertir y finalizar, necesita procesos en los cuales nuestros colaboradores también tengan ese cambio de mentalidad para tener una experiencia muy personalizada. Hacia eso vamos, esos son los retos que tenemos pendientes y no dudo que la experimentación nos va a llevar a ello. Así que para mí ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes y que se den otras oportunidades para saber hacia dónde queremos dirigir El Salvador para que sea un país con una sociedad más democrática, más justa y próspera desde cualquier arista y que la comunicación sea el pilar para ello. Vamos a tener que tocar este tema de industria 4.0. Escuchar a los alemanes hablar de industria 4.0 cuando estuve estudiando administración era fantástico porque existe todo un contexto que es un telón que lo respalda. Hablar en El Salvador de industria 4.0 sin haber pasado pues, ni por la 1, ni la 2, ni la 3. ¿no? Es un cambio brusco, profundo. No crea que yo no entiendo a los gerentes con los que hemos tratado, porque nosotros mismos, hemos tenido que pasar por un proceso de reeducación y revestirnos, como decía el apóstol Pablo, de revestirnos de un hombre nuevo con una mentalidad y esquemas nuevos que no ha sido fácil. No podemos ir a recomendar como profesionales algo, temas sobre los cuales nosotros mismos no hemos tenido que profundizar y hacer inmersiones y hacer nuestra propia investigación, como usted lo ha dicho. Usted me ha inspirado mucho en eso. Entonces, vamos a dejar este tema y otros temas para una segunda entrevista. Van a haber más entrevistas. Este me parece a mí que debería de ser escuchada por muchas personas, comenzando por los alumnos de las universidades, porque enriquece el campo de las comunicaciones y del marketing y deviene de dos generaciones, como usted le dice, con una experiencia y una construcción a partir de la academia muy diferentes, pero que convergen en un punto. Es necesario cambiar. Es necesario cambiar y es necesario desembarazarse de prejuicios que nos están arrastrando nuevamente al subdesarrollo cuando ahorita hay una oportunidad para pegar un salto cualitativo. No sé si alcanzar en un corto plazo la industria 4.0, por lo menos dar un salto cualitativo que nos lleve a un estado, a un estadio mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar para una nueva entrevista y le agradezco muchísimo por su tiempo, porque definitivamente ha sido un conversatorio más que una entrevista que me ha parecido a mí y creo que compartimos esto genial, ¿verdad? Para mí ha sido un placer, Ernesto, y cualquier cosa a la orden. Muchas gracias, Eli. Y como dijimos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo desde dónde usted esté viendo este video, ¿verdad?
Mucho gusto y nos vemos en el próximo video, que sería nuestro tercer video. Vamos a entrevistar a un muchacho de 27 años que es experto en marketing digitales y él es gerente. Y entonces vamos a escuchar todo el discurso fabuloso que tiene esta generación que sí es nativa digital, ¿verdad? Muchas gracias, Lick, y pase buenas noches porque aquí es de noche, ¿verdad? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos.